Muy buen día. Bienvenidos a esto que se llama Discipulado para la Iglesia de los Tiempos Finales. Me encuentro aquí con mi hijo, con Isaac, listos para enseñar la palabra de Dios. Bienvenido, Isaac. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento de hacer este estudio contigo. Muy buen día a todos ustedes, los que nos siguen y miran a través de YouTube o Facebook. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, hoy vamos con nuestro segundo tema de estudio que se llama ¿Por qué los discípulos de Cristo deben estudiar la Biblia? Y yo creo que este es un tema en realidad maravilloso, ¿no, Isaac? Amén. Porque hemos visto, y una de nuestras preocupaciones es reconocer que la iglesia de estos tiempos no lee ni estudia la Biblia. A través de este mensaje que queremos darte, pues lo que queremos es motivarte para que lo hagas, para que te metas de lleno al estudio de la Biblia. Algún día le preguntaron a un viejo, a un sabio, a un reconocido hombre acerca de algo que era muy importante en ese tiempo. Le preguntaron a este hombre a qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos. El hombre se quedó pensando acerca de la respuesta y a través de una respuesta inesperada dijo 20 años antes de que nazca. Se inicia educando a sus padres. Esto me parece muy importante porque creo que es evidente que tenemos falencias grandes hoy en día, Isaac, a nivel de la educación moral, a nivel de la educación bíblica, a nivel del conocimiento que tiene que ver con Dios. Creo que nos hemos preocupado, Isaac, un poco más por la educación intelectual, ¿no? Tú vas a un colegio, ¿no es cierto? ¿Estás en qué curso? En séptimo. Está en séptimo. Y yo te hago una pregunta, Isaac. ¿Cuánto en el colegio a ti te han enseñado acerca de educación moral, educación bíblica? Ninguna vez que yo recuerde. Ok, hay unas falencias enormes y estamos muy preocupados, Isaac, porque nuestros hijos aprendan una educación intelectual, pero nos olvidamos de la educación moral, de la educación bíblica, y yo creo que personalmente eso está mal. Aparte de eso, creo que lo hacemos por desobediencia, y yo ya le había dicho en alguna otra enseñanza que habíamos tenido hace unos días, que el problema es de nosotros. El problema es de nosotros porque tenemos las herramientas, tenemos las cosas necesarias para hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces, pienso que el problema de no estudiar la Biblia es un problema de desobediencia y de falta de ¿qué? De consagración. Regresemos por un momento a nuestro primer estudio que se llamaba Cómo estudiar la Biblia. Recuerden que el primer estudio se llamaba Cómo estudiar la Biblia y este se llama ¿Por qué los discípulos de Cristo deben estudiar la Biblia? Y nosotros estábamos estudiando ahí un texto. Isaac, acompáñame a ese texto de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, creo que está antecitos, busquémoslo. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hay un mandato bíblico. Hay un deseo de parte de Dios para que usted y yo nos sometamos a la escritura. Esto me lleva a reconocer algunas cosas. Lo primero, reconocer una razón básica por la cual nosotros como discípulos, recuerden que no le estoy diciendo simplemente cristiano, le estoy diciendo discípulo, es alguien que está muy cerca del Señor, que como nosotros como discípulos debemos estudiar la Biblia. Y esta razón es que al estudiar la Biblia, nosotros nos capacitamos ¿para qué? Para obedecer, Isaac, obedecer los mandamientos de Jesús, que es donde los cristianos, escúcheme, en general tienen problemas. Dios no quiere que sea usted un simple cristiano. Dios quiere que usted sea un discípulo. Y yo veo un versículo en la Biblia muy importante. Vamos un momento al capítulo 28 del libro de Mateo. Versículos 19 al 20. Y a este texto, ¿sabes cómo se le llama, Isaac? Se le llama la gran comisión, la gran comisión del discípulo. Fue la última orden que deja el Señor antes de su ascensión al cielo. Y dice la escritura, Isaac, léeme ese versículo, Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué más? ¿Qué más? Ahí sigue. Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que ustedes estarán con Conmigo siempre. usted hasta el fin del mundo. Oh, les aseguro que ustedes estarán conmigo siempre. Hasta el fin del mundo. Amén. Yo creo que las etapas de conversión, Isaac, y esto es algo que te quiero enseñar. Las etapas de conversión de una persona inician por la predicación de la palabra del Señor. Es lo que yo he llamado con un acto evangelístico o evangelizador. Básicamente es así, ¿no es cierto? Donde el pueblo del Señor se prepara para predicar el evangelio allá afuera, ¿no es cierto? Porque hay una orden. Y la orden en el versículo dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, Isaac. El dilema es que nos preparamos para ir y predicar el evangelio, pero no es el total de todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer más que un acto evangelizador, porque la Biblia dice que no solamente evangelice, sino que haga a esta gente discípulos, y lo primero que hay que hacerle a ellos para acercarlos es predicarles la palabra del Señor. Cuando ellos creen, nosotros estamos en unidad con el Espíritu Santo. Cuando predicamos la palabra, Isaac, estamos en unidad con el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo y la persona que predica, ellos traen convencimiento sobre la persona. ¿Por qué? Porque sin la predicación no habría convencimiento. Y el que opera en el corazón de las personas es el Espíritu Santo, Isaac. Entonces esa es la obra evangelizadora. El problema es que la iglesia se quedó solamente en el acto de evangelización, en la obra evangelizadora. Y para mí eso no está bien, porque para mí te voy a poner un ejemplo, Isaac, un ejemplo que me puse a pensar en esto, en este día, y me parece importante para lo que vamos a hablar. Me parece que la iglesia hoy en día se parece mucho a aquel hombre que trabaja en la marina, que trabaja en un barco. Has visto esos hombres que trabajan en barcos y viajan por todo el mundo, pero este hombre resulta que donde para, deja un hijo. Consigue una mujer y la embaraza. Deja un hijo ahí. Pero él, ¿qué hace? Se va. Sigue otro puerto y hace lo mismo. Y va dejando hijos por todo lado, pero nunca cumple su papel de padre. Y el papel de padre, escúcheme, es el papel de cuidar, de educar, de vigilar por sus hijos, de proveerles, de enseñarles. Pero un marinero que va de puerto en puerto dejando hijos no hace eso. Él no tiene responsabilidad. Entonces es un mal padre porque no cuida, no provee, no enseña, no educa. Y el peligro es que la iglesia de hoy en día se ha convertido en esa iglesia. Una iglesia que predica la palabra de Dios por todas partes, que deja hijos por todas partes, pero que no ha tomado, escúcheme, la responsabilidad de enseñarle a esas nuevas criaturas el evangelio, de profundizar. Hay gente en la iglesia con 10, con 5, con 20 años de congregarse que siguen siendo niños espirituales, que siguen siendo inmaduros en el Señor, y la culpa es de la iglesia, que no tiene la infraestructura, no tiene la capacidad para enseñar a ese nuevo miembro a ser parte del cuerpo de Cristo. No tiene la capacidad la iglesia para hacer de ese nuevo miembro un miembro útil. ¿Qué te parece? Si yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser misionero el día de mañana, Isaac? Amén. ¿Te estás preparando? Sí, Señor. ¿Estás aprendiendo la palabra? Amén. Tú eres como Timoteo, que desde pequeño has aprendido la palabra. Lo puedes hacer a futuro porque estás aprendiendo. Pero yo no puedo pensar que una persona que lleve 10, 12, 13, 14, 15 años en el evangelio no se meta con el Señor de lleno, no estudie las escrituras. Y necesitamos en las iglesias, esto no es solamente un mensaje para iglesias en Cricol, esto es un mensaje para todas las iglesias que nos escuchan, que necesitamos meterle mano a la educación en las iglesias, y la gente debe conocer la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la palabra completa de Dios. Y tenemos algunas razones más, básicamente, que nos pueden ayudar a entender por qué debemos de estudiar la Biblia como discípulos. Yo tengo otra razón muy importante, y es porque es un mandato de Dios, es una orden. Por eso la Biblia claramente ahí en Mateo 28
En el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras traducciones dice, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. El término en griego, Isaac, para enseñar es didascos, ¿no es cierto? Que esta palabra significa instruir, aprender, ¿no es cierto? Esta palabra es de doble vía. En este texto es de doble vía, porque quiere decir que se necesita a alguien que enseñe, que esté dispuesto a enseñar. O sea, esa persona ya ha tenido que prepararse. No cualquiera puede enseñar en la iglesia. Si no estás preparado, tienes primero que prepararte. Entonces, tiene que haber alguien que enseñe. En el caso mío, yo aquí estoy enseñándote a ti como pastor. Pero también tiene que haber alguien que quiera ¿qué? Aprender. Alguien que quiera pagar el precio de aprender. Y es ahí donde se cumple la doble vía de lo que dice este mandamiento de nuestro Señor Jesús. Recuerda lo que dice la Biblia. Si me amas, mis palabras obedecerás. Entonces tú tienes que obedecer esto que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús nos dejó muchos mandamientos, Jesús nos dejó muchas palabras que nosotros tenemos que vivir. Jesús nos dejó toda una palabra entera desde Génesis hasta Apocalipsis para escudriñarla. Por eso esa otra palabra es muy importante cuando dice escudriñar las escrituras. Y en la última predicación, Isaac te estaba enseñando el griego de la palabra escudriñar, que es la palabra ereunao, que significa buscar, investigar, ir más profundo en el estudio juicioso de la escritura. Creo que es evidente que un discípulo de Cristo necesita, para mí, para Edison Pinilla, y esto te lo quiero dejar claro, Isaac, para mí, para Edison Pinilla, un discípulo de Cristo necesita una gran consagración, una consagración genuina y un profundo, escúcheme, mire, no solamente estudiar, no, necesita un profundo estudio de la palabra, que eso le va a ayudar a ¿qué? A crecer conforme al crecimiento que da el Señor. Recuerde que Jesús crecía en gracia, ¿no es cierto? En estatura. Ya Isaac este año cumple 13. Está creciendo en estatura. Está creciendo en sabiduría. Está creciendo en gracia. Dice la Biblia, así como Jesús para con Dios y los hombres. Pero si nosotros no tomamos en este momento, escúcheme, ese llamado de Dios de enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que están a nuestro alrededor. Le voy a decir una cosa, estamos perdiendo el tiempo. Como cristianos estamos perdiendo el tiempo. Lo estamos haciendo totalmente. Amén. Entonces tenga mucho cuidado de eso. ¿Por qué razones debemos estudiar la Biblia? Porque nos cuida, escúcheme, esto es importante, de creer falsas doctrinas y de enseñarlas. Yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque, no me malinterprete, yo doy gloria a Dios por las redes sociales, ¿no es cierto? Yo doy gloria a Dios por la televisión cristiana, doy gloria a Dios por la radio cristiana, pero yo se lo he dicho a la gente, los que predican ahí, la mayoría, no lo hacen porque sean los mejores, sino porque tienen el dinero para hacerlo. Y yo ya he escuchado muchas barbaridades, escúcheme, yo ya he escuchado muchas cosas que son mentiras, muchas doctrinas erradas en la televisión y muchos cristianos, esto es lo más fuerte, diciendo amén a todo. ¿Qué te parece eso, Isaac? Terrible. Yo lo veo eso como un problema, yo lo veo como un gran problema, porque no le puedo decir amén a lo que está mal. Y debemos tener cuidado. Y una de las razones por las cuales usted y yo debemos estudiar la Escritura es para no caer en esas falsas doctrinas y para no enseñarlas. Recuerde que la doctrina es un conjunto de ideas o de creencias que se enseñan en diferentes partes y nosotros las tomamos o las creemos como si fueran verdad, ¿no es cierto? Y las enseñamos como si fueran verdad. La doctrina bíblica se refiere a todas aquellas enseñanzas que se alinean con la palabra de Dios, que se alinean con lo que Dios nos reveló a nosotros dentro de su palabra. Pero recuerde, en la iglesia durante todos los tiempos se han metido, Isaac, falsas doctrinas. ¿Qué te parece eso? Eso es una lucha, porque ya Jesús
Ya Jesús luchaba con los fariseos. Ya Jesús luchaba con los saduceos. Pero cuando llegó Pablo, se encontró que también gente que llegaba al evangelio comenzaba ¿a qué? A torcer la escritura. Y entonces, hermano, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Dentro de las doctrinas, hay doctrinas mayores que vamos a estarte enseñando, vamos a estar enseñando durante este tiempo. Y hay doctrinas menores que también son fundamentales que sepamos, que conozcamos. Amén. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo he escuchado algunas iglesias donde niegan el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. ¿Qué te parece eso? Eso cambiaría todo el contexto. Eso cambiaría Isaac, eso cambiaría todo el contexto de lo que es la palabra del Señor. Entonces, si nosotros entendemos que eso contradice la clara enseñanza de las Escrituras, si nosotros lo entendemos, vamos a poder hacerle bien a los demás. Entonces, entendamos que desde el primer momento que la iglesia se formó, desde el primer siglo, la iglesia ha estado luchando con esto, con estas falsas doctrinas que se han infiltrado en la iglesia. Y debemos entender que precisamente Jesús y los apóstoles abordaron esos temas sin ningún temor. Yo quiero que vayamos a la Biblia, Isaac. Acompáñame a buscar Gálatas, aquí en la Biblia, Gálatas capítulo, creo que es el que está atrás, Isaac. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Amén. Por favor, Isaac, léelo fuerte, que la gente lo entienda ya donde está. Amén. Ok, no hay otro evangelio. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hayan otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros Escuche esto. o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Uy, Isaac, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque desafortunadamente hay gente predicando otros evangelios y esa gente también se llaman pastores o maestros y también abren y fundan iglesias que también se llaman iglesias cristianas. Ahora, ¿quiénes caen en estas doctrinas, Isaac? La Biblia llama a estas personas incautos, incautos. Gente que no se preparó, gente que le dice amén a todo, gente que no echa raíces en una buena iglesia. Óigame, hay gente renegando de la iglesia donde está y tiene una iglesia maravillosa. Quizás usted tiene un pastor maravilloso que predica el evangelio, la palabra de Dios como debe ser, pero a usted le está picando el oído para escuchar cualquier tipo de doctrina. Cuidado con eso. El Señor te reprenda si estás haciendo eso. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. Te lo voy a decir, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero hay gente que está predicando otro evangelio. Yo he escuchado unas cosas, alguien alguna vez me estaba comentando sobre una doctrina de ángeles que estaba llegando a una iglesia y que eran los ángeles los que estaban ahora hablando. Y mire lo que dice la escritura, mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice la Biblia, sea anatema. Esa palabra anatema es apartado de la iglesia, o sea, sea maldito, casi es la palabra. Eso es muy fuerte, hermano. No podemos nosotros estar luchando contra la verdad de Dios. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y entonces aquí donde tenemos que crecer. Imagínense, si usted no conoce la palabra, pues el enemigo le va a robar toda la bendición, toda, absolutamente la bendición que usted tiene en su vida. Y por último, quiero que leamos este texto, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 4. Amén. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 4. Por favor, Isaac. Piedad y contentamiento. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nadie sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de palabras malas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Leamos el 5.
Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como la fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Mira, óigame, esto es duro. Porque en el texto pasado estábamos escuchando de gente que está hablando otro evangelio. Tenemos una razón fundamental por la cual tenemos que estudiar la Biblia, es porque están enseñando cosas erradas. Y entonces le vas a decir sí o amén a la falsa palabra. Le vas a decir sí y amén a la falsa profecía. Le vas a decir sí y amén a la falsa enseñanza. Y ahora escuche esto. Dice que en este tiempo hay gente que está apartada de las palabras de la sana doctrina, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esta gente pareciera que son piadosos, pero es totalmente una mentira. Dice que están envanecidos, envanecidos. Gente, mire, cuando le voy a decir una cosa, sinceramente, cuando un pastor se quiere enriquecer, ese es un problema. Los pastores no podemos tener ese deseo de enriquecernos en nuestro corazón. Nosotros no podemos tener ese deseo de enriquecernos. Cuando yo escucho que un pastor predica mucho de plata, a mí me preocupa mucho. Cuando no predica doctrina, cuando no predica Jesucristo, me preocupa mucho. Y entonces dice que estas personas tienen su corazón envanecido, andan en disputas necias, que son hombres corruptos de entendimiento, dice, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. No sé si a usted le parece que hoy en día sucede eso mucho con muchos pseudopastores enseñando cosas que no son, y la gente ahí cae. Y la gente ahí cae. Le voy a decir una cosa, en estas iglesias la gente, el pastor pide plata y la gente da como locos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? No le dan a las iglesias que necesitan para hacer misiones, para seguir predicando el evangelio. No le dan al pastor aquel humilde que no anda predicando de plata, sino de Jesús. Y donde sí piden plata es que, hermano, ¿sabe qué? La condición del corazón humano lo dirige a buscar. Escúcheme, muchas veces lo que no es Dios. Si usted quiere plata, eso va a estar buscando iglesias donde le hablen de dinero. Pero si usted quiere a Jesús y usted quiere sana doctrina, va a tener que estar buscando iglesias donde le hablen a Jesús con todo su corazón. Entiéndalo. Debemos estudiar la escritura, debemos estudiarla. Un discípulo debe estudiar la Biblia. Algunos beneficios de estudiar la palabra de Dios, se los voy a decir. Y termino con esto. Son simplemente 3 puntos, no los voy a alargar, simplemente los voy a nombrar. Primero, nos ayuda a superar nuestras ideas erróneas. Por eso estudie la Biblia, porque le va a ayudar a superar aquellas malas ideas o malos conceptos que tienes de la vida. Nos ayuda también a mejorar en la toma de decisiones sobre cuestiones de doctrina que puedan surgir. Amén. Eso te va a ayudar a eso, a reconocer cuando la doctrina es de Dios y cuando no. Y te va a ayudar también a crecer como discípulo y a obedecer sobre todo a Dios. Entonces yo te motivo a leer la escritura, a que te metas de lleno con ella. Yo quiero decirte que el Señor tiene un gran propósito contigo. Sométete, sujétate al Señor, obedece a tus pastores y camina con Dios con todo tu corazón. Toma esa palabra, no solamente léela, de ahora en adelante estúdiala. Si no sabes algo o no entiendes algo, entonces llama a tu pastor, llámame a mí, hermano, si tú eres de Iglesia San Cricol, yo estoy para servirte. Que el Señor Jesús te bendiga. Isaac, mil gracias por acompañarme y por ayudarme en esta enseñanza. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar un gran like, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos y compartir este video con algún familiar o con algún amigo. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.